¿Qué es el Bogotazo? Se conoce como el Bogotazo a una serie de disturbios ocurridos en la capital de Colombia, Bogotá, que fueron consecuencia del magnicidio al líder del Partido Liberal Jorge Eliezer Gaitán, ocurrió el 9 de abril de 1948. El presente autor material del magnicidio, Juan Roa Sierra, fue perseguido y agredido por una multitud que posteriormente arrastró su cadáver hasta la casa de Nariño. La ola de protestas que se expandió a otras ciudades y regiones del país desencadenó al inicio de la época conocida en el país como la violencia, que terminó 10 años después, en 1958. ¿Por qué se formaron en Colombia las primeras guerrillas liberales? Las guerrillas liberales en Colombia fueron grupos armados que participaron en las guerras civiles de Colombia y en la violencia bipartidista, principalmente en 1948 y 1958, conformados por campesinos militantes del Partido Liberal Colombiano en distintas regiones del país. Crearon grupos de autodefensa ante los chulavitas, los pájaros, las guerrillas de paz conservadoras, la Policía Nacional llamada Popol, Policía Política, el al servicio del gobierno conservador y el Ejército Nacional. Fueron conocidos como cachiporros, chumeros o abrileyos. ¿Cuáles son las consecuencias del golpe de estado de Rojas Pinilla? Gustavo Rojas Pinilla estuvo en el poder desde el 13 de junio de 1953 hasta que, luego de 10 días de paro nacional, liderado por los partidos liberal y conservador, tuvo que renunciar el 13 de mayo de 1957. El golpe de Estado fue recibido con júbilo por la ciudadanía y los sectores políticos, económicos y religiosos del país. Los principales motivos de este júbilo fueron el fin de la crisis de la violencia en el país que el país vivía, el apoyo que se ganó el general en meses previos y la pacífica interrupción del gobierno de Gómez, ya que no se usó el militar ni la violencia en los sucesos. Se considera que el gobierno de Rojas Pinilla no fue una dictadura tradicional, ya que Rojas Pinilla nunca ejerció la fuerza para llegar al gobierno, y menos para mantenerse firmemente en el poder. ¿Para qué se creó el Frente Nacional? El Frente Nacional fue un pacto político entre los partidos liberales y conservadores de Colombia con el objetivo de sacar del poder al general Gustavo Rojas Pinilla, quien luego de un golpe de estado en 1953 pretendía perpetuarse en el poder. Dicho acuerdo estuvo vigente entre los años de 1958 a 1974. ¿Cuáles son las principales consecuencias negativas del Frente Nacional? Las coaliciones políticas entre los partidos liberales y conservadores son una suerte de mecanismo de defensa. El poder compartido en una unión bipartidista son un instrumento útil para superar situaciones sociales y políticas. Por sus características amenazan con impedir una adecuada reproducción del sistema político, la estructura de poder y la jerarquía social. Pero el esquema cerrado de este régimen acuñó la violencia guerrillera y el conflicto armado colombiano actual. Surgieron nuevos grupos guerrilleros a causa del inconformismo y de los nuevos rumbos ideológicos que se movían en América Latina. Nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación, el M-19, nació el movimiento armado Kingdom Line. ¿Qué consecuencias deja para la historia de Colombia los diálogos de paz de 1980? Luego de los exitosos diálogos de paz con la guerrilla de las FARC-EP, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, busca acabar de manera definitiva con el conflicto armado interno del país en entablar conversaciones de paz con la guerrilla del ELN. Esta insurgencia cuenta con unos 1.500 combatientes concentrados mayormente en la frontera con Venezuela. El ELN nació en 1964, mantuvo conversaciones de paz con gobiernos previos, con el presidente César Gariba en los 90 y más adelante con Álvaro Uribe. Todo esto, las consecuencias que tuvo fue que ellos dejaron que el gobierno tuviera más régimen sobre el país. ¿Qué es la Unión Patriótica? Es un partido político colombiano de izquierda conformado por el Partido Comunista Colombiano, movimientos sociales y de diversas corrientes y sectores políticos que no se sentían representados por los sectores oficiales y tradicionales de los partidos liberales y conservadores. La violencia en los 80. En Medellín se dio un entramado de violencias provenientes de múltiples actores, guerrillas, paramilitares, milicias, sectores de las Fuerzas Armadas, que son públicas,
narcotraficantes, bandas, delincuentes, que hicieron muy difícil entender, diferenciar y caracterizar el fenómeno de la violencia en la ciudad. ¿Para qué se creó? ¿Para qué se crean los paramilitares en Colombia? Los paramilitares fueron la respuesta de los narcotraficantes contra el secuestro y la extorsión, luego evolucionaron hacia un proyecto político, militar, social y la colaboración y complacencia de las Fuerzas Armadas. La violencia en Colombia en los 90 fue catalogada como la ciudad más violenta del mundo. El asesinato, el secuestro, las masacres, las bombas, entre otras modalidades de victimización conformaron la cotidianidad de los ciudadanos en los años 80 y 90. Formación de las BACRIM. Las bandas criminales o BACRIM surgieron como producto de la desmovilización de los grupos paramilitares en 2003. Formación de grupos residuales de las guerrillas. Los antecedentes aparecen en el periodo de la violencia con la aparición de autodefensas armadas y comunistas o guerrillas comunistas del sur del Tolima. El antecedente político se encuentra en el Partido Comunista Colombiano. En su sexto congreso inicia la orientación de la autodefensa en 1949.